Uno de los pilares de la propuesta de Lacan es, sin lugar a dudas, lo real. Lo real suele ser un concepto bastante enigmático, de contornos mal definidos, y frente al cual muchos lectores de Lacan se rompen la cabeza. Quédate en el video de hoy, hablaremos de 3 pistas para entender qué es lo real en Lacan. Hola, soy Miguel Sierra. Te doy la bienvenida al canal de Clinicando, en el que solemos hablar de psicopatología desde Lacan. Si te interesa suscribirte a la lista de difusión de Clinicando, en donde recibirás de manera exclusiva algunas pistas de reflexión clínica, algunas estrategias de acción para mejorar la propia práctica, el link está allá abajo en la descripción del video. ¿Por qué a los clínicos orientados por el psicoanálisis de Lacan tendría que interesarnos entender qué es lo real? Y bien, simplemente porque a través de su propuesta, de su enseñanza, Lacan insiste en que lo real se presenta a través del síntoma. Es decir, es nuestro asunto cotidiano, diario en la clínica. 3 formulaciones de Lacan en los años 70 pueden apoyar esto que estoy diciendo. Lacan dice, por ejemplo, que el síntoma viene de lo real. O precisa incluso que el síntoma es efecto de lo simbólico en lo real. Y ante su público en la Universidad de Yale, en los Estados Unidos, se atrevió a decir que el síntoma es lo más real que tiene la gente. Quiere decir que el síntoma, eso que nos ocupa todos los días en la clínica, tiene que ver con lo real. Es inevitable que si vamos a trabajar el síntoma, nos encontremos con lo real. Porque el síntoma, lo real ahí viene a cumplir una función de atolladero, lo que hace que algo no ande bien, que cojee. Y en general por eso es que llegan los pacientes a nuestro consultorio, porque algo no anda bien. Es decir, porque hay una presencia de lo real en sus vidas a través del síntoma. Aunque esto es tan clarito en la enseñanza de Lacan hacia el final de su vida, no siempre fue así. Lacan tuvo que trabajar un camino en el que hubo una promoción teórica del concepto de real. Podemos encontrar, por ejemplo, en los primeros debates que tuvo con otros psiquiatras en su época, sobre todo con Eugene Minkowski, que era fenomenólogo y del cual él extrajo la primera noción de estructura que utilizó en la construcción de su obra. Podemos encontrar en un debate que tiene con él, en cierta ocasión, cómo Lacan opone los fines de la fenomenología y del psicoanálisis, de la filosofía y de esta disciplina que nos viene desde Freud. Y lo hace en términos de lo real. Va a oponer lo real filosófico a lo real psicológico. Atención, no dice lo real psicoanalítico, aunque hace referencia enseguida al psicoanálisis. Era otra época, y en aquel entonces decir que el psicoanálisis tiene que ver con la psicología no era una herejía como se nos hace pensar el día de hoy. La idea de Lacan en esa intervención en 1936 es que el filósofo llega hasta los datos últimos de la realidad, es decir, a lo real filosófico, y ante ello tiene una actitud contemplativa. En cambio, el psicoanalista llega hasta el fondo del síntoma, encuentra lo real y ante ello tiene una actitud de conquista. Porque eso real que está ahí en el síntoma tiene resonancias concretas e individuales. Un poquito más tarde, cuando Lacan expone la idea de los complejos familiares, va a decirnos que cada uno de ellos, cada complejo familiar, corresponde al momento en donde hay un conflicto del complejo con lo real. Frente a ese conflicto, el individuo deberá avanzar o quedarse estancado
y eso tendrá consecuencias al nivel de los síntomas. Pero tal vez la influencia mayor que Lacan tuvo en sus inicios para la construcción posterior del concepto de real haya sido la de su maestro Alexandre Koyré. Este epistemólogo publicó en 1939 su libro Estudios Galileanos. En ese libro, en una parte, él va a lanzar una relación entre lo real y lo imposible, que nosotros vamos a poder encontrar en Lacan muchos años después. La idea de Koyré es que para explicar el movimiento en física, por ejemplo, se recurre a algo que es imposible, es decir, al movimiento rectilíneo uniforme. El movimiento rectilíneo uniforme no existe en la realidad, es una abstracción. Es algo que puede calcularse y fundamentarse matemáticamente, se pueden sacar consecuencias de ello y a partir de ello se puede entender lo que sucede en el movimiento de los cuerpos. Concretamente, la cita en la que esta relación aparece la encontremos en la página 263 de la versión en español y dice lo siguiente: la física de Galileo explica lo que es a partir de lo que no es. Descartes y Newton van más lejos. Sus físicas explican lo que es a partir de lo que no puede ser. Explican lo real a partir de lo imposible. Aunque estos antecedentes de la noción de real están muy presentes desde los inicios de Lacan, no va a ser sino hasta en 1953, al momento de su retorno a Freud, en donde va a poder enunciarlos de una manera clara. Particularmente el 8 de julio de 1953 es cuando se lleva a cabo la primera conferencia científica de la Sociedad Psicoanalítica de Francia. En esa conferencia Lacan expone que hay 3 registros que constituyen la realidad humana, es decir, lo imaginario, lo simbólico y lo real. Esta trilogía es entonces lanzada en ese momento y lo real se pone como algo correlativo de lo imaginario y lo simbólico. Con el avance del tiempo y de su enseñanza, a partir de 1964, Lacan va a poder dar a eso real un estatuto particular y específico, al punto de que al final de su enseñanza, el acento de la práctica del psicoanálisis y de su teorización van a estar puestos en lo real. Pasemos al núcleo de este video. 3 pistas para una definición de lo real en Lacan. Pero antes de ello te recuerdo que puedes suscribirte a nuestra lista de difusión de Clinicando en el link que está aquí abajo. Así te llegará material exclusivo a tu mail cada semana y además tendrás acceso a una clase en video en la que te explico cómo trabajar en la clínica psicoanalítica los síntomas atípicos de las neurosis y la psicosis. Ahora sí, las 3 pistas para entender el concepto de lo real en Lacan. La primera es que lo real es lo que vuelve. La segunda, lo real es lo imposible. Y la tercera, lo real es lo traumático. Lo real es lo que vuelve. A diferencia de lo simbólico, que Lacan delimita como lo que puede cambiar de lugar, lo real es lo que volvemos a encontrar en el mismo lugar, es decir, lo que vuelve siempre al mismo lugar. Hay en lo real, particularmente lo real del síntoma, una insistencia, un retorno, una reiteración que hace que se presente siempre en el mismo sitio. Eso real que vuelve siempre al mismo lugar no es de este mundo, dice Lacan, es decir, no se le puede representar, no se le puede pensar o concebir en los términos de lo simbólico y de lo imaginario que representan para nosotros el mundo. Es por tanto algo intangible.
inmundo. In en el sentido de negación. Inmundo, pero también en este juego de palabras, inmundo en el sentido de algo que es un desecho, de algo que es desagradable, de algo que es un resto. Lo real entonces vuelve. Y en donde se capta de una manera muy clarita ese volver, ese retorno, es en la psicosis, en donde lo que fue forcluido de lo simbólico vuelve desde lo real, como fenómeno elemental, como alucinación, como delirio. Segunda pista, lo real es lo imposible. Esa es una afirmación de Lacan que encontramos tal cual varias veces, entre otras en Radiofonía. Es decir, que lo real imposible determina y explica la realidad posible y efectiva. Eso real, en tanto imposible, no cesa de no escribirse, lo cual quiere decir que lo real puede ser determinado por una formalización lógica, gracias a la letra. La letra no es el significante es de lo simbólico, la letra es el soporte de lo real, en cuanto que para determinarlo y para poder localizarlo, necesitamos una formalización algebraica. Por eso los matemas de Lacan, por eso los grafos, por eso la topología de nudos. Tercer punto para una definición. Lo real es lo traumático. Lo real remite al encuentro fallido, al azar puro, a la contingencia que en algún momento al individuo lo hace vacilar y le causa trauma. Ese azar puro, en el vocabulario aristotélico que Lacan va a retomar en el seminario 11, se llama tije y se opone a la repetición automática del significante, automaton. Como vemos, punto por punto, Lacan se pone a oponer lo real y lo simbólico para que nosotros podamos tener una definición precisa de lo que eso quiere decir en su propuesta. Eso traumático con el que el individuo se encuentra en algún momento de su vida azarosamente, ese encuentro fallido, ese desencuentro, reactiva la experiencia de la captura de lo real por el lenguaje. El lenguaje, para capturar lo real, únicamente puede hacerlo en forma de agujero. Es decir, el lenguaje puede bordear, puede rodear, configurar una zona en la que se localiza ese agujero que se llama lo real. Por eso, lo real, en el vocabulario de Lacan, con un neologismo también se llama traumatisme. En francés, traumatisme, se escribe, es lo que en español llamamos traumatismo. Cuando Lacan cambia la A por la O, eso ya se lee trou. Trou en francés significa agujero. Traumatismo. Y es una bella manera para hablarnos de esa interacción que lo real y lo simbólico tienen. Resumamos entonces lo que hemos visto en este video. Dijimos que lo real es un concepto que nos interesa en tanto clínicos porque el síntoma viene de ahí. El síntoma está anclado en lo real. Lo real es una noción que fue ganando en promoción y en avances teóricos a través de la enseñanza de Lacan. Aunque en sus inicios ya encontramos las bases y encontramos cierta manera de concebirlo, es con el tiempo que esto va a ser articulado a los otros dos registros, lo imaginario, lo simbólico, que va a encontrar su estatuto propio en la imposibilidad lógica y que va al final tener un acento preponderante sobre la clínica y sobre la teoría. Las tres pistas que aquí hemos dado para una definición de lo real son: lo real es lo que vuelve siempre al mismo lugar. Lo real es lo imposible, que nos permite determinar y explicar la realidad. Y lo real es lo traumático, aquello que hace agujero de lo simbólico. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, si te fue útil, puedes darle like
Puedes compartirlo, puedes suscribirlo a este canal, pero sobre todo suscríbete al blog de Clinicando. Nuestra lista de difusión te está esperando acá abajo y recibirás en tu mail pistas de reflexión clínica cada semana y un material exclusivo. Gracias por tu atención. Hasta pronto.